Listo. Bueno, entonces recordemos que en la clase anterior analizábamos el comportamiento de la señal de la intensidad de corriente, que es la señal azul, y la señal que está pintada de rojo, que corresponde al voltaje que está produciendo este generador. Y decíamos que alcanzaba los mismos valores máximos y mínimos en el mismo instante de tiempo, lo que implicaba que este par de señales se encontraban en fase. ¿Qué significa estar en fase? Pues que alcanzan los mismos valores máximos y mínimos en los mismos instantes de tiempo. Pero cuando cambiamos de el resistor a otro dispositivo, como este que es el condensador, aquí notamos algo, de que los puntos máximos de las dos señales ya no son iguales. Bueno, voy a hacer preguntas abiertas para ver quién me contesta. ¿Quién me puede explicar aquí cuál señal alcanza primero o cuál señal de la roja o la azul alcanza primero el valor máximo? El voltaje, ¿no? El voltaje. A ver, vamos a ver. Según esto, el voltaje máximo está alcanzando su valor máximo acá, donde está marcado el número 4. Y si yo me veo aquí, mire, verticalmente sobre el eje horizontal, ¿qué tiempo le correspondería a este punto? Aquí donde está el 2. Le correspondería es pi medios. Pi medios. Pi medios. ¿Listo? O sea que la señal Sería roja, la corriente, ¿no? no, la roja es el voltaje, vea. No, no, yo digo la azul. Ah, por eso, porque entonces ya la cuadraron. Porque me acaban de decir de que, por eso estoy diciendo, analicemos los tiempos. El voltaje que es la señal roja alcanza su valor máximo transcurrido un tiempo de pi medios. Mientras que la señal azul, mire, ¿en qué momento alcanza su valor máximo? ¿En qué tiempo? ¿Cuánto es el tiempo aquí? Cero. En Cero. cero, el valor máximo es cero, pero la intensidad ya tiene su punto máximo. O sea que entonces, ¿cuál señal alcanza primero su valor máximo? La corriente. La corriente. La intensidad de la corriente. O sea que en este caso, aquí es donde decimos que la intensidad de la corriente se le adelantó ¿a quién? Al voltaje. ¿Listo? O lo que estamos diciendo, la intensidad de corriente que es la señal azul alcanza su valor máximo primero que el voltaje. ¿Y cuánto tiempo le lleva de ventaja, en este caso, a la intensidad de corriente que es la azul a la señal roja que es el voltaje? Y medio. Entonces, ojo con eso, ¿no? O sea que aquí estamos diciendo que cuando estemos hablando de un condensador, la corriente le toma una ventaja de pi medios ¿a quién? Al voltaje. Ahí es donde decimos de que hay un desfase entre ese par de señales, entre la corriente y el voltaje. ¿Quién es capaz de explicarme por qué la corriente se le adelanta al voltaje en un condensador? De una manera muy sucinta, muy breve. ¿Qué es lo que ocurre en el interior de un condensador para hacer de que la corriente tome ventaja mientras que el voltaje se retrasa? Porque se está cargando y descargando, profe. ¿Qué más? Hablemos únicamente del momento de cargar. Como que no lo averiguaron. Bueno, porque yo no le voy a hacer la tarea. Sí. Sigo dejándolo de tarea para dentro de 8 días. Entonces, Profe, ¿cómo fue sí. la pregunta? Uy, mami, la misma pregunta que dejamos hace 8 días. Que me Pero explicaran igual, por qué qué aquí, condensador? que por qué en un condensador, aquí estamos viéndolo gráficamente, la señal de la corriente alcanza su valor máximo primero que el voltaje. Es decir, que están desfasadas la corriente y el voltaje en un tiempo de ¿cuánto? Aquí lo podemos ver en el gráfico que es de pi medios. O sea que la corriente va adelantada al voltaje en pi medios. Recuerda que aquí no podemos trabajar de 90 grados, de grados no. Pi medios, tenemos que hablar en radianes. ¿Listo? O sea que algo ocurre en el interior del condensador que hace que la corriente pase primero, pero el voltaje se quede aquí esperando un tiempo de pi medios. Y ahí lo dice, se desfasó. O sea que la corriente va adelante, mientras que el voltaje se quedó retrasado. Profe, Sí. ¿no es que cuando está completamente cargado es como si fuera un circuito abierto? No, por ahí no es. Profe, Entonces, a ver, escucho. Yo no sé si lo entendí de todo lo que busqué ayer, pero es que hay una diferencia de potencial que pasa del generador de corriente alterna hasta el condensador. Este acumula esa diferencia de potencial y genera una corriente de descarga. Y pues
pues más o menos pues así entendí yo. Yo le pregunto al grupo, ¿sí le entendieron? Ay, es que yo lo vi en un video que lo mostraban con dibujito entero, más fácil. A ver, yo les voy a hacer para que vean ustedes que ustedes no le prestan atención a lo que uno le explica cuando vimos corriente directa. Cuando vimos corriente directa me acuerdo, ojo, como si fuese ayer, que yo me acuerdo que en lugar de eso teníamos era una fuente electromotriz. Y me acuerdo que yo lo representaba con unos electroncitos. ¿Se acuerdan una que la representaba de color rojito? Que me acuerdo que hacía 4 electrones. Y empezábamos, yo hasta les cantaba la cancioncita de los pitufos. Tan, 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 tan. ¿Se acuerdan de eso o no? Pues mire, Sí, profe. hasta con Sí. efectos, hasta con efectos especiales les doy la clase y no se acuerdan. Yo les decía, cuando viene el primer electroncito por acá, impulsado desde la batería, él va a llegar aquí. Yo les dije que asumieron que este capacitor fuese como un grande parqueadero. ¿Listo? Entonces, ese electroncito se acumulaba en la placa izquierda de este condensador. Y que ese electroncito que inducía en la placa frontal, que atraía un protoncito y el electroncito que estaba allí apareado con ese protón salía enojadito. ¿Se acuerda que esta era que yo le decía, haga cuenta que esta es usted que está enojada, ¿no? Va sola, quiere vengarse, entonces aquí le hace ojitos a una parejita acá al frente y rompió la parejita y este electroncito que estaba paradito con el protoncito, el electroncito sale enojado y llega de nuevo a la batería. Y cuando llega aquí, a tomar venganza y se repite de nuevo el proceso. ¿Listo? Entonces, noten ustedes, cuando yo estoy haciendo el seguimiento del electroncito, este electroncito que llega aquí es el mismo que se va a mover por acá en el resto del circuito. No, no es el mismo. Recuerde que el electrón que sale impulsado de la batería, él viene y se acumula en la placa de la izquierda del condensador. La que sale de la otra placa es otro electrón que es inducido por ese electrón que salió inicialmente aquí de la batería y que se acumuló acá en la placa. ¿Listo? Entonces, mire que el efecto que produce este electroncito cuando llega aquí a la placa es inducir de inmediato en la placa siguiente que un electrón se mueva de manera inmediata. Y ese movimiento del electrón es lo que llamamos corriente, mire, vea. Corriente, corriente. O sea que desde el primer instante de tiempo en que llega el primer electroncito, de inmediato acá, en la placa contraria, también hay movimiento de electrones. Y ese movimiento de electrones es lo que llamamos corriente. Entonces, entender que desde el tiempo, desde que el tiempo es cero, hay una intensidad de corriente. Ahora, ¿qué ocurre con la intensidad de la corriente? Mire que ya va decreciendo. ¿Por qué va disminuyendo? Porque recuerden que también yo les hacía también la analogía. Cuando viene el segundo electroncito y se acumula aquí, ¿qué ocurre? Para él será fácil poderse parquear aquí en esta plaquita a la izquierda. No, empieza a pelear con el electrón que ya está allí, porque ya hay poquito espacio. Entonces, mire que a medida que vaya transcurriendo el tiempo, y es decir, a medida que vayan llegando más y más electrones aquí, ya, ¿qué ocurre con la capacidad que tienen los electrones de poderse mover aquí a través del resto del circuito? Pues va disminuyendo con el tiempo. Por eso en el gráfico se ve que aquí hay una caída de la corriente. ¿Listo? O sea que ya empieza desde un valor máximo y luego empieza a decrecer. Ahora, hablemos del voltaje. Resulta que, ¿cuál es la diferencia de potencial que existe inicialmente en este condensador? Recuerde que la diferencia de potencial, mire, diferencia de potencial es la capacidad que tiene, en este caso, un electroncito de poderse mover a través de un circuito eléctrico. Por eso el potencial se define como ¿qué? Como la energía almacenada por unidad de carga. Mire, inicialmente este par de placas son del mismo tamaño. Cuando esto está vacío, ¿cuál de las dos placas tiene mayor potencial? Ninguna de las dos. Ambas tienen el mismo potencial eléctrico porque no tienen carga. Entonces, para que se pueda generar aquí una diferencia de potencial, es necesario que entre este par de placas exista una diferencia de carga. O sea, una esté cargada negativamente y la otra positivamente. ¿Y eso cómo se consigue? Pues a medida que se vaya llenando. O sea que el voltaje inicialmente, ¿cuánto va a valer? Pues cero. ¿Por qué? Porque inicialmente no hay nada de potencial generado aquí en el condensador. Entonces, mire la diferencia. Entonces, mientras la corriente ya se está moviendo a través del circuito, apenas el condensador se está llenando, ¿para qué? Para producir esto que llaman la diferencia de
potencial. Eso es lo que explica por qué la corriente alcanza o tiene un valor máximo primero que el voltaje. ¿Listo? Entonces, no olvidar, cuando los electrones van llegando aquí a las placas, se induce en la placa contraria el movimiento de partículas cargadas. Eso se llama corriente. Eso es un efecto inmediato. Mientras que el voltaje no. El voltaje empieza desde un valor cero porque para que se produzca una diferencia de potencial entre este par de placas es porque tiene que haber una carga almacenada de diferentes signos entre ellas. Y ella arranca desde un valor numérico ¿de cuánto? Pues de cero. ¿Por qué? Porque inicialmente no hay nada de carga en las placas. Entonces, mire que se los expliqué yo molidito, con pelos y señales. Bueno, entonces, ya expliqué qué ocurre en el interior del condensador. Y ya la conclusión que sacamos aquí es de que la intensidad de corriente se le adelanta al voltaje. O también dicho de otra manera, el voltaje se retrasa en cuanto con respecto a la intensidad de corriente en pi medio. Listo, bueno. Ahora hablemos de lo que ocurre en una bobina. ¿Listo? Esto que parece una colita de cerdo. Si analizamos, noten ustedes que mire, el voltaje que es la señal roja, ella nunca cambia. ¿Por qué? Porque el voltaje que se produce en este circuito, obviamente es el que produce este generador, el generador de corriente alterna. Pero noten ustedes, miren qué ocurre con la corriente en el circuito cuando yo lo pongo a funcionar. Entonces yo les pregunto, ¿quién alcanza el valor máximo primero allí? ¿La señal roja o la señal azul? Señal roja. La roja. Ah, ¿y la señal roja es quién? El voltaje. Ah, o sea que en este caso, la que toma la ventaja vendría siendo el voltaje, mientras que mire, el valor máximo para la corriente se alcanza es después. Ahora, ¿cuánto tiempo ha transcurrido para que el voltaje alcance su valor máximo? Y medio, ¿no? ¿Y medios? Ajá. ¿Y cuánto tiempo para que la intensidad alcance su valor máximo? 2 pi medio, ¿no? No, Pi. bueno, sí, pues es lo mismo, 2 pi Pi. medios o pi 2 es pi lo mismo. medio. Entonces, ¿qué ventaja le lleva el voltaje a la intensidad de corriente aquí? Pi medio. Pi Pi medio. medios, efectivamente. O sea que en la anterior, en el condensador, la corriente se le adelanta al voltaje. Mientras que aquí en la bobina es lo contrario. Mire que ya la corriente se retrasa, vea. Se retrasa pi medios con respecto al voltaje. Bueno, entonces yo quiero que me expliquen ahora. ¿Qué es lo que ocurre en el interior de esta bobina que hace que la corriente se retrase mientras que el voltaje se le adelantó? Escucho, soy todo oídos. Ya expliqué lo anterior yo. Profe, por lo que yo leí, es que Ajá. cuando se aplica un voltaje a una inductancia, esta resiste el cambio en la corriente. Y por eso la corriente va más lento que el voltaje. Bueno, ya dijo, entonces Valeria ve que sí leyó alguito entonces. Efectivamente, cuando se produce aquí una corriente o cuando se induce, digamos, cuando este voltaje impulsa a los electrones a través del circuito, cuando esos electrones llegan aquí al inicio o a la entrada de la bobina o del inductor, de inmediato en el interior se produce una fuerza contraelectromotriz, de la cual están hablando aquí. Vea. Yo se la dejé hasta resaltada. Vea. Una fuerza contraelectromotriz. Esa fuerza contraelectromotriz es otro voltaje que se produce ya de derecha a izquierda. Es decir, que se genera una fuerza que va en sentido contrario y en lugar de favorecer el movimiento de los electrones de izquierda a derecha, esa fuerza contraelectromotriz trata de impedir el movimiento fluido de los electrones de izquierda a derecha. Entonces, hagan de cuenta que los electrones van por aquí y llegan a la bobina y de pronto se encuentran en el interior de la bobina. Cuando están haciendo esos rizos, empiezan a experimentar unas fuerzas que tratan de frenarlos. Esa fuerza que tratan de frenarlos es lo que llaman las fuerzas contraelectromotrices que están aquí, ¿ve? ¿Listo? Entonces, esta fuerza que se produce internamente es la que ocasiona que la corriente, es decir, los electrones que estaban en movimiento, se vayan retrasando. Mientras que el voltaje, recuerde, cuando el electrón llegó aquí, de inmediato en el extremo contrario de la bobina se produce esa fuerza contraelectromotriz, que en realidad es un voltaje, o esa fuerza contraelectromotriz, aquí está, aquí está, eso es un voltaje que se produce en el inductor, ¿listo?
y esa fuerza contra el electromotriz es la que ocasiona que los electrones se retrasen mientras que el voltaje se adelante. ¿Listo? Entonces, entender que, ¿qué ocurre entonces en el interior de una bobina para justificar que la corriente se retrase con respecto al voltaje? Pues que en su interior, como lo dijo Valeria, se produce una fuerza contraelectromotriz que impide que los electrones se sigan moviendo libremente hacia el extremo contrario de la misma y el voltaje se les adelante. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Ya hemos analizado hasta el momento el comportamiento de cada uno de los dispositivos, es decir, resistor, inductor y capacitor, cada uno por su cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo un circuito donde tengo los tres dispositivos conectados de manera simultánea? Es decir, tengo resistencia, inductancia y capacitancia. Esto es lo que llaman circuitos RLC. Los únicos dispositivos que nosotros vamos a trabajar aquí o circuitos que vamos a analizar son circuitos en serie. Ojo, solamente en serie. Ya analizar circuitos de esto en paralelo, eso hace parte de cursos de electricidad, pero ya avanzada. Eso no va a ser objeto de análisis de este curso. Ahora, ¿se acuerdan ustedes cómo era que hallábamos la resistencia equivalente cuando teníamos dispositivos conectados en serie? ¿Alguien se acuerda? Con la suma. Ah, era la suma algebraica. la suma impedancia. algebraica, la suma de ellas. ¿Será que yo aquí puedo sumar entonces la resistencia del resistor, la resistencia de la inductancia que llama reactancia inductiva y la resistencia en el capacitor llamada reactancia capacitiva? Yo puedo sumar la resistencia de ella, es decir, la resistencia total de este circuito es la suma de las tres resistencias. ¿Será que lo puedo hacer? ¿Qué leyeron? Pues, Ah, profe. no, se ve que no leyeron, se ve que no entendieron nada de estos gráficos. Yo no puedo sumar algebraicamente No puede esas sumar. resistencias. ¿Por qué? Porque las señales de la intensidad de corriente y la del voltaje para el inductor y para el capacitor están desfasadas. Yo para poder sumar o restar algebraicamente las resistencias de estos dispositivos, tendrían que ser que los tres dispositivos estuvieran en fase. Y resulta que aquí el único que está en fase, ¿quién es? El resistor. Recuerde que en el inductor esto está en desfase, la corriente y el voltaje, lo mismo que en el capacitor. Entonces, aquí es donde viene la problemática. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener, digamos, el valor, por ejemplo, del voltaje total o de la resistencia total disipada en este circuito que tiene tres dispositivos conectados en serie, sabiendo de que estos dos últimos, la inductancia y la capacitancia, están desfasadas? Recordemos que este voltaje, el voltaje en la inductancia, está adelantado o retrasado con respecto a la corriente. ¿Está adelantado? Adelantado. Mientras que en el capacitor el voltaje está ¿qué? Retrasado. Retrasado, efectivamente. Entonces, aquí es donde los físicos como que quedaron como frenados. Entonces recurrieron a los matemáticos. Entonces, vea, matemáticos, necesito que nos solucione este problema. No va a quedar que nosotros queremos sumar una cantidad. Esta es la de referencia porque esta está en fase, pero esta señal del voltaje en el inductor está adelantada a 90 grados, mientras que esta señal del capacitor, el voltaje del capacitor, está retrasada a 90 grados, o sea, pi medios. ¿Cómo nos soluciona eso? Entonces, ellos diseñaron una técnica llamada la regla de los fasores, o también llamado diagrama de fasores. Ese diagrama de fasores, mire, ahí sí se van a acordar de mí, de lo que yo les decía por allá anteriormente, cuando empezamos física mecánica. Les dije, oiga muchachos, si ustedes supieran lo importante que es que aprenden a manejar vectores, ¿se acuerdan de vectores? Muchachos, ¿se acuerdan de vectores? Algo, profe. Sí, profe. Ah, bueno, pues les va a tocar volver a repasar vectores entonces. ¿Por qué? Porque si a ustedes les preguntan, ¿qué es un fasor? Un fasor es el Es un nombre que le vector. colocaron como para descrestar, ¿cierto? Como para tramar. Pero un fasor es lo mismo que un vector. Uy, profe, ¿por qué no lo llaman así, vector, profe? Mucho más fácil. Hombre, porque usted tiene que ir aumentando su léxico, mijo. Por ejemplo, les hago una analogía. ¿Cómo llamaban ustedes a las operaciones fundamentales en primaria? Suma, resta, multiplicación y división. En la universidad, ¿cómo se llaman las operaciones fundamentales? Adición, sustracción, producto y cociente. Ya usted no la llama como la llamaba antes. Entonces, aquí ocurre algo similar. En física mecánica, a un vector se le llama, pues, vector.
Pero acá en electrotecnia a un vector se le llama un fasor. Y más aún, si le ponen que es un fasor, este es un vector giratorio. Vea, aquí estamos representando un vector giratorio. Y aquí estamos asumiendo de que los vectores fasores siempre están girando así, vea, en contra de las manecillas del reloj. Y que siempre van a partir desde donde, tomando como referencia aquí el eje X. Recuerden que ya van a quedar 10 minutos. No alcanzo a terminar esta primera parte. Entonces, lo primero que quiero que entiendan entonces es que un fasor es un vector giratorio. ¿Listo? Ahora, ¿qué fue lo que hicieron los matemáticos para poder solucionar o representar vectorialmente, o esa representación vectorial de la cual estoy hablando es lo que llamamos el diagrama de fasores? ¿Cómo hicieron los matemáticos para representar vectorialmente ese desfase que tenían la inductancia y la capacitancia con respecto al resistor? Entonces ellos lo que hicieron fue esta belleza, mire, vea. Hicieron esta representación. Ellos dijeron, ver, vamos a tomar como referencia la corriente. La corriente es esta flechita que está representada aquí con el vector rojito. Si quieren colocarle flechita, si no, no hay problema. El hecho es de que esta línea roja representa la corriente. ¿Listo? Y voy a representar vectores y cada vector representa un fasor. Por ejemplo, este que está representado aquí, el negrito, este corresponde al vector fasor que le corresponde ¿a quién? Esta R mayúscula significa que le corresponde ¿a quién? Al resistor o a la resistencia. Llamémoslo resistor más bien para que no lo vayamos a confundir con las otras. Entonces, este vector que está encima de la intensidad de la corriente es el fasor que le corresponde al resistor. Ahora, yo acabo de decir de que los vectores siempre están girando en contra de las manecillas del reloj, que es el movimiento positivo. ¿Listo? Noten ustedes el vector fasor que le corresponde al inductor. Mire cómo lo representaron, vea. Lo representaron hacia arriba. ¿Listo? ¿Por qué lo representan hacia arriba? Porque mire, ¿qué ángulo están formando la corriente con este vector delta de B para el inductor? 90 grados, que recuerden ustedes que es equivalente a pi medios. Si yo estoy moviéndome, si yo voy en una competencia de esta manera, o si voy girando de esta manera, si yo comparo la corriente y este voltaje en el inductor, ¿quién va adelante? Pues va adelante, obviamente, el voltaje en el inductor. Recuerde que yo estoy girando desde aquí y contrario a las manecillas. Desde aquí para allá, quien va adelante es el voltaje del inductor y va atrás a la corriente. ¿En cuánto? Mire, en 90 grados o pi medios. Ahora, comparen la corriente, mire, con el voltaje en el condensador. Si yo comparo estos dos, si ambos están girando, ¿quién va adelante de quién? Pues ahora va adelante es ¿quién? La corriente. No, ¿En cuánto? En un ángulo de 90 grados. Entonces, miren lo que hicieron los matemáticos. Lo que hicieron los matemáticos fue representar un vector que representaba el voltaje disipado en cada uno de los dispositivos. Entonces, este que está sobre la corriente le llamaron el vector fasor correspondiente al resistor. Ojo, este es el que le corresponde al resistor. El que está colocado sobre el eje vertical, pero hacia arriba, es el vector fasor correspondiente, ¿pero a quién? Al inductor. Y el que apunta hacia abajo, también verticalmente, es el voltaje disipado en el capacitor o condensador. Y a esto es lo que llamaron los matemáticos el diagrama de fasores. Lo que aparece aquí adelante ya es el proceso matemático, ¿no? Empiezan que, como estos dos vectores son colineales, yo puedo coger al voltaje de la inductancia y restarle el voltaje de la capacitancia y la resta de estos dos. Mire cómo quedó aquí. ¿Vea? ¿Por qué no quedó un vector hacia arriba? Pues porque aquí se ve gráficamente que el vector delta de B para la inductancia es más grande que el de la capacitancia. Profe, ¿y si este vector fuese más largo que el de arriba? Pues aquí no te va a quedar un vector apuntando hacia arriba, sino un vector apuntando hacia abajo. Y este que estamos representando aquí como delta de B máximo ya no iría de esta manera, sino que iría desde esta esquina, diagonalmente, así como estoy indicando con el puntero del mouse. ¿Listo? Ahora, esto que aparece indicado aquí como phi, mire, este phi es el que llaman el ángulo de fase. ¿Qué es el ángulo de fase? El ángulo de fase de un circuito representa es qué tiempo le lleva de ventaja una señal a la otra. ¿Cuál señal? Pues ya sabemos que todas son referidas o con referencia a la corriente. Mire que aquí el vector resultante es este que está así en diagonal, vea, este que llama delta de B máximo. ¿Listo? Entonces, en estas dos señales que tengo aquí representadas gráficamente, ¿cuál de estas dos señales
iría adelante de quién? ¿Quién me responde? ¿Quién va adelante de quién? ¿La intensidad va adelante del voltaje máximo o el voltaje máximo va adelante de la corriente? El voltaje máximo, ¿no? Claro, el voltaje máximo va adelante de la corriente. Recuerden que nosotros estamos hablando con vectores que están girando en este sentido, es decir, contrario a las manecillas del reloj. Reloj. ¿Listo? Entonces, ya lo que viene aquí es la parte trigonométrica. Aplicaron el teorema de Pitágoras, luego aplicaron la tangente de eso es trigonometría. Cierren, por favor, micrófonos. Cierren micrófono, por favor. ¿Listo? Aquí está entonces demostrado matemáticamente cómo fue que llegaron a esta Z. Mire que esta Z al final va a quedar en función de la resistencia, la inductancia. ¿Cómo se llama XL? ¿Cómo se llama XL? XL se llama reactancia inductiva. Y a este se le llama reactancia capacitiva. ¿Listo? Y a este Z, ¿cómo se le llama? ¿Qué es Z? Ahí está escrito, vea. ¿Qué es Z? Impedancia. La impedancia. ¿Quién me explica qué es la impedancia? La sumatoria de los unidades, ¿no? No. Como la resistencia a impedir algo, ¿no? ¿Sí? No, señor, no tiene nada que ver con impedir. Pues sí, es una resistencia, pero no es. Yo quiero que me digan qué representa la letra Z, qué es la impedancia. ¿A qué se le llama la impedancia en un circuito? Entonces yo les dije hace un momento cuando empecé de que ¿cómo hallábamos la resistencia equivalente si estos tres fuesen resistores que estén conectados todos en serie y que estuvieran en fase? Y ustedes vieron, la suma algebraica. ¿Sí o no? O sea, sumar las tres resistencias y me da la resistencia total. O sea, nosotros cuando manejamos corriente directa, a la resistencia equivalente la llamamos resistencia total o resistencia equivalente. Aquí, a la resistencia total equivalente, se le llama impedancia. O sea que si le preguntan qué es la impedancia es la resistencia total o equivalente, pero en un circuito de corriente alterna. O sea que esta fórmula que está aquí encerrada, corresponde a la fórmula matemática que me permite calcular la resistencia equivalente, pero para un circuito que esté conectado en serie de corriente alterna. O sea que esta es la fórmula del R equivalente, mejor dicho. La fórmula de la resistencia equivalente para circuitos conectados en serie, pero que estén conectados a un generador de corriente alterna. ¿Listo? Bueno, ya lo que viene por aquí es la demostración matemática y cómo fue que llegaron a la expresión. Eso ya lo dejo a ustedes como tarea. Y matemáticamente cómo se halla un ángulo de inclinación. Esto ya es un concepto de trigonometría. Porque si ustedes ven aquí, mire, aquí tenemos es un triángulo, ¿qué? Pues un triángulo rectángulo. ¿Listo? Y lo que se hace normalmente es calcular este ángulo phi.